Los heraldos de la resurrección. Quinta revelación. Los apóstoles no querían que Yeshua los dejara, por consiguiente hicieron caso omiso de todos sus comentarios respecto a su muerte, al igual que sus promesas de resucitar. No esperaban la resurrección cuando ésta se produjo y se negaron a creer hasta que no se vieron en la necesidad de aceptar unas irrefutables evidencias, al igual que la prueba absoluta que le brindó su propia experiencia. Cuando los apóstoles se negaron a creer la explicación de las 5 mujeres de que habían visto y hablado con Yeshua, María Magdalena regresó al sepulcro y las otras volvieron a la casa de José, donde relataron sus experiencias a la hija de éste y a las demás mujeres. Y las mujeres sí creyeron en sus palabras. Poco después de las 6, la hija de José de Arimatea y las 4 mujeres que habían visto a Yeshua fueron a casa de Nicodemo, donde comunicaron todos estos hechos a José. Nicodemo, David Zebedeo y los demás hombres allí congregados. Nicodemo y los otros cuestionaron su relato, pusieron en duda de que Yeshua hubiera resucitado de entre los muertos. Supieron que los judíos habían quitado el cuerpo de allí. Si bien José y David estaban resueltos a creer en lo acontecido hasta tal punto que salieron deprisa para inspeccionar la tumba y constataron que todo estaba tal como las mujeres lo habían descrito. Y ellos serían los últimos en ver el sepulcro así. Porque a las 7:30 el sumo sacerdote envió al capitán de los guardias del templo a la tumba para que se llevaran los paños mortuorios. El capitán los envolvió en la sábana de lino y los arrojó por un acantilado de las cercanías. Desde la tumba, David y José se trasladaron de inmediato a la casa de Elías Marcos, donde conversaron con los 10 apóstoles en el aposento alto. Solo Juan Zebedeo, aunque levemente se mostró dispuesto a creer que Jesús había resucitado de entre los muertos. En un principio Pedro había creído, pero cuando no logró hallar al maestro en la tumba, empezó a albergar grandes dudas. Todos se inclinaban por creer que los judíos se habían hecho con él y que habían hecho del cuerpo del maestro. David no quiso discutir con ellos, pero cuando se iba dijo: vosotros sois los apóstoles y deberíais de entender estas cosas. No quiero tener disputas con vosotros. No obstante, vuelvo ahora a la casa de Nicodemo, donde he acordado esta mañana que me encontraría con los mensajeros cuando estén reunidos. Los enviaré en su última misión como heraldos de la resurrección del Maestro. Yo le oí al Maestro decir que después de su muerte resucitaría al tercer día, y lo creo, diciendo estas cosas a los desalentados y desesperados embajadores del reino. Este hombre, jefe por propia iniciativa de las comunicaciones y de la información, se despidió de los apóstoles a su salida del aposento alto, dejó caer la bolsa de Judas con todos sus fondos apostólicos en el regazo de Mateo Leví. Era en torno a las 9:30 cuando el último de los 26 mensajeros de David llegó a la casa de Nicodemo. David los congregó con celeridad en el espacio del patio y se dirigió a ellos diciéndoles: hombres y hermanos, todo este tiempo me habéis servido según el juramento que hiciste a mí y ante vosotros mismos, y os recuerdo que sois testigos de que nunca he puesto en vuestras manos información que no fuera veraz.
Estoy a punto de mandaros a vuestra última misión como mensajeros voluntarios del reino, y al hacerlo os libero de vuestros juramentos y disuelvo en consecuencia el cuerpo de mensajeros. Hombres, os comunico que hemos terminado nuestra labor. El Maestro no tiene más necesidad de mensajeros mortales. Él ha resucitado de entre los muertos. Antes de que lo arrastren, nos dijo que moriría y que resucitaría al tercer día. Yo he visto la tumba, está vacía. He hablado con María Magdalena y otras 4 mujeres que han conversado con Yeshua. Doy por concluido vuestro servicio. Me despido de vosotros y os envío a vuestras respectivas tareas, y el mensaje que llevaréis a los creyentes es: Yeshua ha resucitado de entre los muertos, la tumba está vacía. La mayoría de los presentes intentaron convencer a David de que no lo hiciera, pero no lo lograron. Trataron entonces de disuadir a los mensajeros, pero estos no quisieron prestar oído a palabras que les creará dudas. Y así, pues, poco antes de las 10 de la mañana de este domingo, estos 26 corredores partieron como los primeros heraldos de la magnífica verdad, hecho de la resurrección del Maestro, y se dirigieron hacia esta misión como habían hecho otras tantas veces, en cumplimiento de su juramento ante David Zebedeo y entre ellos mismos. Estos hombres tenían una gran confianza en David. Partieron a esta tarea sin ni siquiera detenerse para conversar con quienes habían visto a Yeshua. Confiaban en la palabra de David. La mayoría de ellos creía en lo que David les había dicho, e incluso aquellos que en cierto modo dudaban llevaron el mensaje con el mismo grado de responsabilidad y rapidez. Los apóstoles, el cuerpo espiritual del reino, están este día congregados en el aposento alto, manifestando sus temores y expresando sus dudas, mientras que estos laicos, que suponen el primer intento de socializar el evangelio del Maestro de la hermandad del hombre, bajo las órdenes de su valeroso y eficiente líder, parten para proclamar a todos que el Salvador de un mundo y de un universo ha resucitado, y acometen este crucial servicio antes incluso de que sus representantes elegidos estén dispuestos a creer en su palabra o a aceptar las evidencias que le proporcionan los testigos presenciales. Se envió a estos 26 hombres a la casa de Lázaro en Betania y a todos los centros de creyentes, desde Berseba en el sur hasta Damasco y Sidón en el norte, y desde Filadelfia en el este hasta Alejandría en el oeste. Cuando se despidieron de sus hermanos, David fue a la casa de José a buscar su madre, y salieron para Betania para unirse a la familia de Yeshua que esperaba allí. David se quedó en Betania con Marta y María hasta después de que éstas se deshicieron de sus posesiones terrenales, acompañándolas entonces en su viaje a Filadelfia para reunirse con su hermano Lázaro. Alrededor de una semana más tarde, Juan Zebedeo llevó a María, la madre de Yeshua, a una casa de su pertenencia en Betsaida. Santiago, el hermano mayor de Yeshua, se quedó con su propia familia en Jerusalén. Ruth permaneció en Betania con las hermanas de Lázaro. El resto de la familia de Yeshua volvió a Galilea. David Zebedeo partió de Betania con Marta y María en dirección a Filadelfia a comienzos de junio, el día después de casarse con Ruth, la hermana menor de Yeshua. Descrito en el documento 190.